Vivo y en directo hasta nuestra compañera Fátima Garay, que está allí siguiendo atentamente lo que dice el Procurador General de la República. Paraguay fue condenado a una multimillonaria multa que debe abonar a la empresa Mota Engil por el fallido Metrobús. Recordemos que esta firma había acudido precisamente a un tribunal internacional. Fátima Garay está precisamente para brindarnos mayores detalles en torno a lo que ocurría en esta conferencia de prensa convocada por el procurador. Fátima, adelante, buen día. Hola. Sí, te escuchamos, Fátima, adelante. Sí, muchas gracias, María Teresa. Así mismo, sí, la Procuraduría General de la República recibió una notificación donde señala una demanda al Estado paraguayo por la suspensión del Metrobús. En el escrito dice textualmente que la empresa Mota Engil, con la demanda que le entabló al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, debe pagar la suma de 13 millones de dólares por esta demanda, y a esto se suman también los intereses que hasta la fecha suman 2.400.000 guaraníes. Según el escrito que nos entregaron la Contraloría, también dice que el monto de la condena al Paraguay incluye los conceptos de ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato. También habla de montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos, costas e intereses. Eso es lo que señala este documento. Es decir, que aparte de esto también ellos señalan que el Estado paraguayo en el gobierno anterior había contratado también a varios abogados para asumir la defensa, que en total cobraron en honorarios nada más y nada menos que la suma de 2 millones de dólares. Sin embargo, al final prácticamente no movieron los intereses del Estado paraguayo, decía, por lo que ahora viene esta millonaria condena al Estado paraguayo. Nosotros le consultamos al Procurador General de la República si esto ya es una sentencia firme, pero nos decía que Paraguay tiene todavía tiempo de presentar algunos recursos. En el escrito que entregaron la Contraloría hablan de una responsabilidad tanto del gobierno anterior, encabezado por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como el ministro de Obras, Arnoldo Vins. Textualmente eso señala este documento, pero tenemos la nota con el procurador, quien nos explica cuáles son los alcances de esta demanda y cuál es la situación actual de Paraguay y si se tiene el dinero para pagar esta demanda. Escuchemos lo que decía. El Estado paraguayo ha sido notificado del resultado de lo resuelto por el Tribunal Arbitral en la demanda de Mota Engil contra el MEOPC por la famosa causa de la obra inconclusa, que entendemos nosotros por capricho ha sido suspendida por el gobierno anterior. Ahora, ¿cuáles son los alcances de esta notificación? Y los alcances son que el Paraguay ha sido condenado a pagar 13 millones de dólares más intereses y más lo que ya pagó el Estado en concepto de honorarios a abogados de París, totalizan una suma aproximada de 17 millones de dólares. Es un monto significativo, teniendo presente que hasta que se rescindió el contrato, Paraguay ya abonó a la constructora 27 millones de dólares. ¿Pero se tiene o no los recursos para poder cumplir con eso? Todavía nos quedan plantear recursos nosotros. Y también el Ministerio de Obras Públicas seguramente va a ir previendo las partidas presupuestarias en caso que el laudo quede firme y tenga que ejecutarse. ¿Cómo Paraguay recibe esta noticia? Bueno, haciendo una evaluación, evidentemente podemos decir de que las razones para la conclusión de una obra de esa envergadura no ha sido racional del todo, porque ha descuidado muchísimos aspectos que pudo haber ahorrado el Estado paraguayo de millonarias sumas de dinero y en dólares. ¿Podemos hablar de un caso de corrupción que llevó al Paraguay a este endeudamiento? Bueno, lo que podemos decir es que evidentemente hubo inconductas por parte del gobierno anterior, según lo ha dicho expresamente el Tribunal Arbitral. Fátima, ¿la notificación llegó a Paraguay en qué fecha
¿Y qué plazo tenemos nosotros para plantear una apelación? Por lo que entendí de lo que dijo el procurador, todavía podríamos nosotros presentar un recurso de nulidad y apelación contra esta sentencia de tal forma a atenuar un poquito el impacto o a revocar la sentencia. No sabemos cuál será el resultado, pero hay tiempo para eso. ¿Y cuál sería el plazo? Sí, nos decían que esta semana llegó la notificación, entonces estuvieron analizando con los asesores jurídicos también de la Procuraduría, cuáles son los alcances, ¿verdad? Y cuál es por sobre todo la situación que está teniendo Paraguay en este concepto. No están todavía claros los conceptos porque le estábamos consultando también si no se agotaron todas las instancias. Nos decían que no se agotaron las instancias, pero tampoco nos dijeron cuáles son los recursos que Paraguay ahora estaría planteando también ante este tribunal internacional, porque la demanda es por una suma que, bueno, prácticamente alcanzaría unos 17 millones de dólares si sumamos los 13 millones de dólares que pide la firma Mota Angel, más los intereses hasta la fecha y los honorarios de los abogados María Teresa, ¿verdad? Ahora van a estar analizando y ver qué recursos o qué posibilidades tendría Paraguay de poder revertir este fallo que, bueno, sería el primer fallo que ahora recibe nuestro país. Qué terrible, qué tremendo. Me pongo a pensar, Fátima, en todo lo que ya ocasionó el fallido proyecto del Metrobús en cuanto a pérdidas para los comerciantes, sobre todo, los millones de dólares que fueron a esa obra que finalmente no se terminó, las responsabilidades que hay del gobierno anterior, estoy hablando del gobierno de Cartes, el ministro de Obras Públicas en ese entonces, y ahora esto, ¿verdad? Se suma esta probable negligencia, tenemos que decir, por no haber hecho bien los deberes. Y vos mencionabas, Fátima, o no sé si mencionó el procurador eso, el monto millonario que cobraron los abogados en concepto de honorarios. Repetinos eso, por favor. Sí, y es realmente bastante alarmante, Menchi, porque solo en concepto de honorarios de abogados se pagó la suma de 2 millones de dólares, según consta en este documento. Un resumen prácticamente de lo que nos envió la Contraloría de una página. Y lo más grave, que Paraguay ya había pagado, ¿verdad?, la suma de 27 millones de dólares a la firma por el Metrobús, ¿verdad? Sí. Y aparte de pagar por una obra que no estamos observando, ¿verdad? Como ciudadanos, ¿verdad? Es evidente. Ahora deben pagar más 17 millones de dólares. Imagínense, sumando esta cantidad, es un monto demasiado alto. El pago a los abogados, Fátima, fue por parte del Estado paraguayo para que nos defendiera ante este tribunal arbitral, ¿o en qué concepto cobraron los abogados? ¿Y se tiene la identidad de los abogados? No nos dieron la identidad de los abogados, pero sí eran conceptos para defender a Paraguay ante este tribunal arbitral internacional, María Teresa. Si bien los honorarios son bastante altos, porque hablamos de 2 millones de dólares, la causa ahora, como nos informaron el día de hoy, al menos en esta primera instancia podríamos decir, el Estado paraguayo pierde porque, imagínense, le condenan a pagar esta suma de 13 millones de dólares, que sería nada más el monto base. Después se le suma los honorarios de los abogados, que al perder la demanda, evidentemente, en el concepto final, en el resuelve, dice que Paraguay debe correr con los gastos de los honorarios. Entonces, paga Paraguay los honorarios, paga Paraguay el monto de la demanda y paga Paraguay los intereses, que hasta la fecha se acumularon, que son 2.400.000. Hice la suma y, Fátima, dólares, 17.400.000 dólares en total, ¿verdad? Con el monto de la multa, digamos, por la condena total, en sí, 2.400.000 de intereses y otros 2 millones, no sé si eran 2 millones y colita lo de los abogados o 2 millones exactos. 2 millones en honorarios, dice el documento, ¿verdad? Y eso sin contar los 27 millones que ya le pagamos a la empresa por hacer una obra
que de momento al menos no es Ahora, así. entiendo que lo que corresponde es lo que dijo el procurador, Fátima, cuando le planteaste la pregunta directa sobre la responsabilidad de quienes estuvieron al frente del gobierno en el momento en el que se produjo este fallido contrato del Metrobús. Y él te decía efectivamente que lo que él va a ver es la forma de recuperar el dinero de quienes cometieron un hecho de negligencia, impericia, o que tuvieron alguna culpa en todo eso, que serían, por lo que entendí, los responsables del gobierno anterior, serían Mario Abdo Benítez, Arnoldo Vins, que sería el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, órgano competente en lo que hace al Metrobús. O sea, ellos de su bolsillo deberían pagar todo esto. Es lo que va a intentar por lo menos el procurador. Sí, aquí por ejemplo en el documento que nos entregaron, ellos aclaran que este caso comenzó, que fue impulsado por la firma Mota Angel en el año 2018, sí, con la decisión del entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también nombran a Arnoldo Vins como ministro de obras y el encargado evidentemente de haber suspendido estas obras. Fátima, queremos poner nuevamente a consideración de nuestra audiencia lo que te decía y también a los otros medios, por supuesto, en esta conferencia el Procurador General de la República, los efectos de ir un poco con mayor profundidad analizando la situación en la que nos encontramos y cuáles son nuestras expectativas como país. A ver, ¿qué decía el Procurador General de la República? El Estado paraguayo ha sido notificado del resultado de lo resuelto por el Tribunal Arbitral en la demanda de Mota Angel contra el MEOPC por la famosa causa de la obra inconclusa que entendemos nosotros por capricho ha sido suspendida por el gobierno anterior. Ahora, ¿cuáles son los alcances de esta notificación? Y los alcances son que el Paraguay ha sido condenado a pagar 13 millones de dólares más intereses y más lo que ya pagó el Estado en concepto de honorarios a abogados de París, totalizan una suma aproximada de 17 millones de dólares. Es un monto significativo teniendo presente que hasta que se rescindió el contrato, Paraguay ya abonó a la constructora 27 millones de dólares. ¿Pero se tiene o no los recursos para poder cumplir con eso? Todavía nos quedan plantear recursos nosotros y también el Ministerio de Obras Públicas seguramente va a ir previendo las partidas presupuestarias en caso que el laudo quede firme y tenga que ejecutarse. ¿Cómo Paraguay recibe esta noticia? Bueno, haciendo una evaluación, evidentemente podemos decir de que las razones para la conclusión de una obra de esa envergadura no ha sido racional del todo porque ha descuidado muchísimos aspectos que pudo haber ahorrado el Estado paraguayo de millonarias sumas de dinero y en dólares. ¿Podemos hablar de un caso de corrupción que llevó al Paraguay a este endeudamiento? Bueno, lo que podemos decir es que evidentemente hubo inconductas por parte del gobierno anterior, según lo ha dicho expresamente el Tribunal Arbitral.